El 22 de junio de 1679 se libró la batalla de Bothwell Bridge. En ella combatían las tropas gubernamentales y los presbiterianos Covenanters. Los primeros querían liberar a Escocia del fanatismo presbiteriano y de los constantes asesinatos a líderes anglicanos. Los segundos estaban en rebeldía contra la restauración en el trono de Carlos II y con él la imposición de otra religión. Los insurgentes fueron rápidamente derrotados y más de 800 Covenanters perdieron la vida en esa batalla. Otros 1200 fueron capturados y llevados a lo que hoy conocemos como la cárcel de los Covenanters, en el cementerio de Greyfriars. Tres meses más tarde, Edimburgo, 22 de septiembre de 1679. Todavía no ha amanecido sobre la Royal Mile de Edimburgo. Los adoquines mojados revelan la fría noche de tormenta. La ciudad todavía duerme. Un solitario carruaje tirado por dos caballos negros asciende la cuesta de Cowgate en dirección a la cárcel. A medida que se acerca a su destino, el sonido de los gritos lejanos se mezcla con el repiqueteo de las ruedas de madera sobre el suelo. Desde un segundo piso, un vecino lanza un cubo de desperdicios y observa el carruaje a lo lejos. Desde hace semanas, los gritos hacen imposible descansar en esta parte de la ciudad. El carruaje negro, siempre antes del alba, anuncia que los gritos seguirán. De un golpe seco, el vecino cierra la ventana de madera con resignación. Más adelante, el cochero detiene los caballos frente a una gran puerta de forja. La cabina se abre y un hombre con traje y sombrero sale al exterior con determinación. Dos guardias le reciben con una reverencia y le acompañan al interior de la prisión. Al instante, se encuentran en una cámara donde un hombre desnudo cuelga de los pulgares inconsciente. A su espalda, tras gruesos barrotes de hierro, otra decena de hombres delgados y enfermos observan la escena con auténtico terror. Despertadle. ¿Estás disfrutando, rata Covenanter? Mis hombres me informan de que no ha habido progresos esta semana. ¿De verdad quieres que esto termine? Pues dime dónde están tus amigos, dime cuál será vuestro próximo asesinato, y yo mismo acabaré con tu sufrimiento ahora. Será rápido y no habrá más dolor. ¡Y vosotros! La oferta también es extensible a vosotros. ¡Oh! La rata quiere hablar. ¿Piedad? ¿Piedad? ¿Acaso hubo piedad cuando uno de los vuestros le arrancó la vida al arzobispo? ¿Hubo piedad en vuestros saqueos? No, rata Covenanter, la piedad no existe en esta guerra. Hace siglos en Grecia existió un gran hombre, Sócrates. Por supuesto no espero que conozcas a Sócrates, pero él decía que los muertos son los únicos que ven el final de la guerra. He aprendido mucho leyendo a Sócrates, pero a veces nuestro amigo griego se equivocaba. Al igual que vosotros los Covenanters, os equivocáis, pensáis que no hay infierno, pero sí que existe el infierno, por supuesto que existe, ya lo creo. Y si crees que la muerte es el final, estás tan equivocado como Sócrates. Por supuesto, la muerte nos llega a todos. A ti muy pronto, por cierto. A mí quizá dentro de muchos años, en mi vejez. Pero juro sobre la Biblia que cuando mis días en este mundo toquen a su fin,
Haré traer mis restos aquí, a Greyfriars, donde vuestras almas inmundas de ratas Covenanters seguirán atrapadas. Y volveré para seguir torturándolas para siempre. Oh, el infierno existe, claro que existe, y es mejor de lo que te espera a ti. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Escocia sin límites. Hoy quiero acordarme de todos esos actores de voz, actores de doblaje, actores en general, porque en días como hoy uno se da cuenta de lo difícil que es hacer esto. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Echadle un vistazo, mundoescocia.com. Y hoy tenemos un episodio muy interesante que mezcla los hechos históricos con las leyendas, con los fantasmas, con todo eso que mucha gente cada vez más va buscando cuando viene a ver la capital de Escocia, esa parte oscura de la ciudad que por supuesto no podemos pasar por alto. El cementerio de Greyfriars es uno de los puntos turísticos por excelencia en la ciudad y no es de extrañar ya que es llamativo por numerosas razones. Es llamativo por su romántica decadencia, es llamativo por las personas ilustres que yacen allí enterradas, llamativo por la historia de Bobby, el perro que pasó años junto a la tumba de su dueño, pero sobre todo es llamativo porque es uno de los puntos en el planeta con más actividad paranormal. Estos fenómenos paranormales, en general la parapsicología, es el estudio de los hechos que no se pueden demostrar de forma científica, y la propia Universidad de Edimburgo tiene un departamento específico para todo este estudio de las actividades paranormales, entre ellas las que ocurren aquí, en el cementerio de Greyfriars. Los expertos catalogan en 3 grados este nivel de actividad paranormal. En el grado 1 estaríamos hablando de fenómenos que se pueden oír. En el grado 2 hablaríamos de fenómenos que se pueden oír y ver. Y en el grado 3 estaríamos hablando de fenómenos que se pueden oír, ver y sentir. Y el cementerio de Greyfriars, la parte de la cárcel de los Covenanters, es uno de los pocos lugares en Escocia catalogado con nivel 3. Hay gente que lo llama energía negativa, hay gente que tiene esa sensación de estar en un sitio oscuro, pero la verdad es que hay lugares que ponen los pelos de punta y sin duda este cementerio es uno de esos lugares. En los últimos años se han reportado más de 500 incidentes de este tipo, ya no solo de turistas, sino de gente residente, gente que vive allí, al lado del cementerio, gente local que iba paseando por el cementerio y le han ocurrido cosas, y algunas de estas historias pues inquietan hasta el más escéptico, ¿no? Y hoy quiero hablaros del origen de todo esto, de por qué Greyfriars es así a nivel paranormal. Para hablar de todo esto hay que poner el foco en un nombre propio que sin duda todavía al ser pronunciado asusta, y asusta por la historia que hay detrás, por la historia a la que os he hecho referencia al inicio del episodio, y este nombre es el de George Mackenzie, también conocido como Bloody Mackenzie. Mucha gente, sobre todo cuando escucha su historia, piensa que este señor fue un bárbaro, fue un demente que actuaba por su cuenta, que hizo lo que hizo movido por la locura. Quizá lo fue, no voy a discutir esto, pero lo que asusta de verdad en esta historia es saber que no se trataba de un loco solitario, que se trataba de un aristócrata, de alguien con muy buena posición social, de alguien preparado, con estudios, que había ido a la universidad, y además, no solo esto, sino que tenía un cargo de muchísima responsabilidad, tenía un cargo, sobre todo, que requería de la confianza del rey en aquel momento, que era Carlos II. George Mackenzie nació en la ciudad de Dundee y nació en el seno de una familia de clase alta. Esto le permitió estudiar en varias de las mejores universidades, como por ejemplo la de St Andrews o la de Aberdeen. Desde muy pronto se interesó por la abogacía y enfocó toda su educación al estudio de las leyes. Con el tiempo fue ganando experiencia y reputación y consiguió un puesto muy importante, un puesto en la Diputación de Justicia de Escocia.
En aquel momento ya era implacable y su afilada oratoria le sirvió para meter cabeza en el Parlamento escocés y sobre todo para llamar la atención del mismísimo rey, que desde Londres lo hizo llamar para reunirse en persona con él. Tras esta reunión con Mackenzie le convirtió en Lord y lo elevó al cargo más alto en su profesión, la de abogado real, Lord Advocate. De esta manera se había convertido en la herramienta del rey para luchar contra los insurgentes. Carlos II tenía un problema muy importante en Escocia, ya que los Covenanters presbiterianos se estaban convirtiendo en más que un dolor de cabeza para él en aquel momento. Las revueltas eran constantes y muchos de estos escoceses no aceptaban esta religión anglicana que se les estaba imponiendo por la fuerza desde la capital de Inglaterra. El nombramiento de Mackenzie le dio al rey la tranquilidad de saber que alguien con mano dura iba a imponer sus intereses en Escocia, y este es el origen de la historia que convirtió a un simple mortal en el fantasma más temido en Edimburgo. Después de la batalla del puente de Bothwell, los prisioneros Covenanters fueron agrupados y fueron llevados junto al cementerio de Greyfriars. Hoy en día es la cárcel de los Covenanters, es una parte del cementerio. Básicamente en aquel momento era un recinto donde se hacinaban en condiciones infrahumanas y fue el propio Mackenzie el encargado de juzgarles y de sacarles la verdad con cualquiera de los métodos que él consideraba oportunos. Y en este caso él aplicaba la tortura como medio legal para conseguir sacarles esa verdad a los condenados. Defendió esta práctica, según él, por el bien de la sociedad y no tuvo reparos en torturar hasta la muerte a muchos de los acusados Covenanters. Hay gente que dice que lo hacía porque era su obligación, lo hacía porque era su deber con el rey. Hay otros que van mucho más allá y están convencidos que Mackenzie era un sádico y disfrutaba él mismo haciendo este tipo de torturas. Los prisioneros no solo soportaron las torturas de Mackenzie, sino también el hambre, el frío y las condiciones de vivir a la intemperie, porque prácticamente aquello era un solar donde se hacinaban más de 1.200 individuos que eran juzgados uno a uno. Independientemente de si Mackenzie era un sádico o simplemente cumplía con su obligación de Lord Advocate, al final todo esto ocurrió. Estas torturas, estas vejaciones, este sufrimiento es lo que hoy en día hace que el cementerio de Greyfriars tenga esta actividad inexplicable, esta actividad paranormal que hace que ocurran cosas que no ocurren en otros lugares. A todo esto hay que añadir que el propio George Mackenzie está enterrado en Greyfriars. Está enterrado en la parte del mausoleo negro, que es una cripta que pone los pelos de punta porque es uno de los lugares donde más actividad paranormal se ha registrado. Y esto, junto con la cárcel de los Covenanters, hace que haya energías distintas, energías que chocan entre ellas y según los expertos no hay descanso posible en Greyfriars. Estas dos fuerzas, Mackenzie y los condenados, siguen a día de hoy perturbando la paz. Durante los últimos años, la policía ha tomado declaración a numerosos testigos que aseguran haber sido atacados por entidades invisibles. Muchos de estos casos quizá no han sido tomados en serio porque en su gran mayoría son gente joven, son chavales que entran al cementerio, normalmente de noche, beben alcohol y además, con la sugestión que supone estar allí en la total oscuridad. Pero todo esto empezó a tomarse mucho más en serio cuando una tarde de lluvia, un vagabundo buscando refugio encontró el mausoleo negro, el mausoleo de Mackenzie, abierto de par en par. Normalmente hay un candado que impide el acceso, pero misteriosamente aquel día las puertas estaban totalmente abiertas y el hombre, medio por ignorancia, medio por necesidad, decidió cobijarse allí de la lluvia. Después de pasar la noche, ya de madrugada, fueron los propios vecinos de la zona los que avisaron a la policía, informando de gritos provenientes del cementerio que los habían despertado, que los habían sacado de la cama, y cuando los agentes llegaron al cementerio encontraron al vagabundo, aún dentro del mausoleo, temblando de miedo, con el cuerpo cubierto de arañazos, de mordiscos, de magulladuras, en estado de shock y prácticamente sin poder mediar palabra. Los agentes, al ver que el hombre estaba herido, decidieron llevarlo a la comisaría para tomarle declaración por si acaso quería denunciar una agresión, pero el hombre lo único que les dijo fue lo que ocurrió. Él entró allí para protegerse de la lluvia y se quedó dormido dentro de la cripta. Tuvo pesadillas horribles donde figuras le empujaban, le mordían, le arañaban. Estaba realmente asustado y no quería por nada del mundo estar solo.
Esta historia del vagabundo corrió como la pólvora entre la gente y el cementerio se llenó de curiosos buscando esta actividad paranormal, buscando esta actividad oscura que caracteriza a Greyfriars a día de hoy como uno de los puntos en el planeta más escalofriantes. Luego, a lo largo de los años, ha habido muchas más historias que han ido aumentando esta leyenda. Por ejemplo, la historia de los dos niños que fueron encontrados jugando con la calavera de Mackenzie. Se supone que al interrogarlos no recordaban nada de lo que había ocurrido y bueno, según quien lo cuente, pues esta historia puede ser hasta grotesca. También se dice que muchos turistas han recibido daño físico después de haber visitado el cementerio. Por ejemplo, pues igual que el vagabundo, mordiscos, arañazos, es decir, todo esto siempre después de una visita al cementerio el día anterior. Siempre vais a conocer a alguien que os diga que el amigo de un amigo, que un turista que vino, pues tuvo algún problema, que hizo una foto y desapareció la foto del móvil, que amaneció con arañazos, con dolor en el hombro, con una marca de un mordisco. La verdad es que es difícil comprobarlo, es difícil corroborarlo. Esto es una bola de nieve que se va haciendo mucho más grande con el tiempo y que al final no hace otra cosa que retroalimentar la leyenda de Mackenzie. Pero yo quiero haceros una reflexión. Según quien os cuente las historias, vienen más cargadas de detalles, vienen menos cargadas. También es cierto que no todos somos iguales, hay gente más escéptica, hay gente más creyente en este tipo de cosas, pero si nos ceñimos a la historia, George Mackenzie vivió en una época totalmente distinta, donde con el paso del tiempo es cierto que también los Covenanters han sido victimizados. Y esto es muy importante porque viene muy bien el tener una figura oscura, una figura que torturaba a esta gente, y al final, bueno, hay datos que no se pueden corroborar, hay datos que son difícilmente corroborables. ¿Estoy diciendo que todo esto no ocurrió así? Bueno, pues realmente no estoy diciendo eso porque ya os digo que no se puede comprobar, pero hoy me gustaría, en vez de daros mi opinión, me gustaría escuchar o leer la vuestra. Me gustaría saber qué pensáis, y para eso tenéis las redes sociales, Facebook, Instagram, para ponerme en el capítulo lo que pensáis de esto. Los que habéis estado, porque ya habéis estado, los que no, porque tenéis esa curiosidad innata del ser humano. Lo que sí que os digo es una cosa, muchas veces hacemos tours y en los tours cuento la historia, y cuando cuento la historia... Si me diesen un penique por cada vez que digo, por favor, no metéis la mano ahí, en la cripta, porque hay una reja, evidentemente no se puede entrar, pero se puede meter la mano, no metéis la mano ahí porque han habido informes de actividad paranormal en este sitio, porque hay gente que ha metido la mano para echar una foto y se le ha fastidiado el móvil. Cuando dices estas cosas, la gente mete la mano. De hecho, si me dieran un penique por cada vez que alguien mete la mano ahí, yo creo que viviría en una mansión victoriana en Newtown. En cualquier caso, George Mackenzie tiene en su currículum también cosas buenas. Por ejemplo, hay pruebas de que estuvo en contra de muchos juicios contra supuestas brujas, lo que no deja de ser un punto a favor para un torturador sádico. Fundó también la Biblioteca de los Abogados de Edimburgo, hoy ya adscrita a la Biblioteca Nacional, pero durante siglos fue un punto de referencia en la abogacía escocesa con documentos de valor incalculable. También escribió la que es considerada la primera novela escocesa en la historia, llamada Aretina, y publicada en 1660. De hecho, muchos personajes de la época lo consideraban un hombre culto y distinguido. Es decir, aquí hay dos caras, las dos caras de la historia, porque, como todo, según las ideologías de quien escribía esa historia o quien la cuenta, pues bueno, siempre va todo enfocado hacia un lado o hacia otro. Por eso me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis en toda la actividad paranormal que hay en Greyfriars? ¿Creéis que realmente George Mackenzie fue un monstruo? Bueno, pues os aseguro que os leeré con mucha atención. Muchísimas gracias una vez más por seguir conmigo aquí en Escocia Sin Límites. Si no estáis apuntados ya al Club Escocia Sin Límites, os lo recuerdo, podéis hacerlo fácil y rápido desde mundoescocia.com/Escocia Sin Límites. Ahí os apuntáis de manera gratuita, es un boletín mensual donde os llegará un episodio exclusivo, gratuito, y os llegará hablando sobre la actualidad de Escocia. Estos episodios no los encontraréis en ningún otro sitio. Me despido deseándoos un feliz viernes y un buen fin de semana. Bueno, y como no puedo callarme, a los que hayáis aguantado hasta el final, os diré que yo no me iría de paella un domingo con Mackenzie.